Gracias, señor presidente. Por favor, si me dejan hablar. Yo he visto que se quiere juzgar sobre todo a la calidad del ministro y de su equipo en función de cuánto la pegan o le aciertan respecto a la inflación, el valor del dólar y todo lo que de ello depende. A mí me parece que es un error enganchar por ese lado. ¿Por qué? En primer lugar, porque durante muchos años hemos tenido presupuestos, soy parte de eso como exgobernador, en los cuales no programábamos la inflación y no programábamos aumento de salarios, pero después venía inflación y aumento de salarios y teníamos un nivel de discrecionalidad dentro del total del gasto superior a que si el presupuesto intentaba simular lo que iba a ocurrir en el año. Por supuesto que no es creíble este presupuesto, el anterior y muchos presupuestos no han sido creíbles. Lo grave no es que no sea creíble, porque no hay casi ningún presupuesto que yo haya visto acá que sea creíble. Lo grave es que se intente explicar como un hecho normal una situación absolutamente anormal, totalmente de emergencia que pone en riesgo todo lo institucional, inclusive como es la situación económica y la dependencia financiera actual del país. Eso es lo grave, más que si el presupuesto acierta o no acierta, nunca acierta. Es más, no se puede poner la realidad, lo que realmente se piensa del futuro en un presupuesto, porque entonces se trata de inducir ese futuro, de una profecía autocumplida. Así que no esperamos que nos digan la verdad, no lo esperamos de nadie, no es que no lo esperemos ahora, en ese sentido, yo por lo menos. Lo que me parece más serio o más grave es que a una pregunta concreta que creo que hizo el diputado Kicillof no hubo respuesta, que es ¿cuál es la solución? Y entonces pensemos en solución de corto y mediano plazo por lo que queda, porque queda un año y pico de gobierno. ¿Cuál es la solución para la economía argentina? ¿Cuál es la solución para esta gente? ¿Cuál es la solución para el 1.850.000 desocupados que se calcula hoy cuando se lleva las tasas a la población? ¿Cuál es la solución para la pyme? ¿Cuál es la solución para la economía? ¿Cuál es la solución que no sea una única variable de política económica que es ajustar de forma tal de tener un déficit en moneda nacional cercano a cero? No hay absolutamente ninguna otra herramienta por encima de esa. Ninguna. No importan las consecuencias, es la única herramienta. A esa pregunta no le respondió el señor ministro, no le respondió. Y esa es la pregunta del millón. Nosotros ya sabemos lo que viene en el año, sabemos que viene lo que viene para la gente o el pueblo, como se le quiera llamar a esa categoría, en cuanto a salarios, la educación. El señor ministro mencionó las transferencias a universidades mensuales del mes de julio, que deflactadas, no me acuerdo a qué año, no dijo el año, darían récord. La pregunta es, ¿récord por estudiante o récord total? Porque las universidades crecen y hay más, por suerte. Y por suerte hay cada vez más ganas de estudiar y entrar a las universidades y buscarse un futuro por ese lado. Ha crecido eso con la malaria. También sabemos lo que va a pasar con baja de subsidios, con transporte de pasajeros, con salud. Se ha discutido lo del Fondo Sojero. El Fondo Sojero lo redujeron al 30% si anualizáramos el decreto que acaba de salir. Si no lo analizamos, no sabemos si después del 1 de enero va a haber Fondo Sojero o no. Si no, si lo analizáramos y se repitiera un decreto así, sería en lugar de 1.000 millones de dólares, 300 millones de dólares. Y eso va en buena medida a los intendentes, y es el plus que tienen los intendentes en muchos casos para poder hacer algo que fortalezca la institucionalidad, es decir, que haga que la gente crea que ha valido la pena votar a un intendente. Eso también tiene que ver con la institucionalidad. La economía está directamente relacionada con el valor de las instituciones y con la credibilidad en las instituciones. Y si esto es un desquicio económico y financiero, obviamente se sufre también en lo institucional muchísimo, aunque no sea la única razón por la cual se sufre en lo institucional.
Sabemos también que se limita a los adultos mayores que cobran el 80% de la jubilación mínima, una cosa absurda, parece una cosa así como echarle sal a una herida. Sabemos que en ciencia y tecnología hay un corte muy importante, que en investigación y desarrollo de las empresas hay un corte y todavía no se ha especificado quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, y también se ha comentado lo de las tarifas, que lo único que se puede predecir entonces es que van a ser mucho mayores a la suba del salario. Es decir, que en términos reales van a crecer todavía más dentro lo que ocupan dentro del ingreso familiar. Quiero hacerle 3 preguntas, porque ya es muy tarde. Una se refiere a si el Fondo Monetario, que tenía antes lo que se llamaba política de acceso excepcional, que era cuando un país pedía más del 500% de lo que aportaba, y este es el caso de Argentina, y ahí ponía en funcionamiento algo que se llamaba, que pasaba por calificar la deuda argentina diciendo es sustentable con alta probabilidad o no es sustentable, no tiene alta probabilidad de sustentabilidad. Y la señora Lagarde dijo que no era sustentable, que no había una alta probabilidad de sustentabilidad. En esos casos el fondo requería A o B, que pasaran 2 cosas, o que pasara una de 2 cosas, o que hubiera un crédito bilateral muy grande de alguien que aportara financieramente a ese país, que pide más del 500% como Argentina, o la condición, la otra condición, la alternativa, que era que hubiera una refinanciación total de la deuda de ese país, de la deuda privada, ¿no es cierto?, de la deuda con el sector privado de ese país. Como ustedes han pedido modificaciones en el articulado de la Ley de Administración Financiera y han dicho que es para no tener que hacer una ley por día o cosas por el estilo ante supuestas mejoras, como pasar deuda en dólares a deuda en moneda argentina, etcétera, pusieron los ejemplos más plausibles, si quieren ustedes, en la medida que mejoraran el perfil de deuda. Nosotros tenemos por qué pensar en función de esas regulaciones del fondo, que a lo mejor usted puede desanarnos y decirnos que ya no están vigentes o que no son ciertas, y pensar que en realidad avanzamos a un megacanje o algo por el estilo. Porque además las cifras totales no cierran. Usted está negociando, es cierto, y nos ha dicho, y ha sido importante, que nos vamos a enterar de cómo fue la negociación antes de tener que votar el presupuesto. Eso es importante. Pero déjeme que diga, y que quede entonces grabado, que pensamos, muchos, entre ellos yo, por eso lo digo, que avanzamos a un nuevo megacanje. Por obligación del fondo, porque el fondo lo impone, lo va a imponer. La segunda pregunta es parecida, pero refiere a algo que se dijo varias veces acá, pero que a mí me parece sustancial, que es endeudarse cada vez más para permitir lo que se llama, con un eufemismo, formación de activos externos del sector público no financiero, o sea, fuga de capitales. ¿Fuga de quién? Del sistema. La gente piensa que se van todos a Alabama, no. Fuga del sistema, en blanco o en negro, fuga. Fuga total del sistema, ¿de qué sistema? De la economía real. ¿A dónde? A pararse en algún lugar, porque en la Argentina no hay otro lugar a dónde ir. O se va afuera, o se queda en cajas, cajas de seguridad, o se queda en colchones, o se quedará en una ex lata de galletitas, no sé. Pero la Reserva Federal calcula 200.000 millones de dólares en ese sentido. Si han habido 31.000 millones de dólares en la cuenta de fuga de julio de este año a julio del año pasado, la pregunta es ¿cómo esa sangría cotidiana que endeuda a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y seguramente a nuestros bisnietos, puede ser un hecho cotidiano sobre el que no hay reacción? Porque si hubiera reacción, enseguida alguien gritaría cepo, cepo, cuando lo que pasa es mucho más grave que el cepo. Muchísimo más grave que el cepo, porque es fugar ahorro argentino para importar deuda permanentemente. Entonces, la pregunta es su opinión y qué harían respecto de la continuidad de la fuga, que es criticada por el mismo Fondo Monetario Internacional. El fondo les dice, yo le doy la plata, pero ustedes permiten la fuga inmediatamente. De los 31.000 millones, la mayoría se produjo este año, sin duda.
O sea que darles plata es como darle plata a un alcohólico. Va a correr a tomar alcohol, ¿no es cierto? Se envician con la fuga, pero es terrible para los argentinos pensar que todos los días que el banco sale a disputar por el valor del dólar y suele perder, en general, lo que está haciendo es endeudando más a los argentinos. Y por último, sobre el tema de la fuga, quiero decirle que Paul Krugman ha dicho ahora que él no tiene ninguna simpatía por Erdogan, el presidente de Turquía, pero que debe admitir que ha sido mucho más enérgico y efectivo para evitar la fuga de capitales de Turquía frente al drama que ha tenido que la República Argentina. Y Paul Krugman es bastante sincero en sus predicciones. Y por último, quiero que me respondas, por favor, ¿cómo prevén ustedes que pueden crecer el valor total de las exportaciones argentinas en por lo menos un 20%, aunque la hoja de ruta la firmaron con el fondo, si no lo tengo entendido, hablaba de un 30%? Y a mí no me cierra ni con un año normal desde el punto de vista climático. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ministro. Muchas gracias, diputado Solá. Voy a contestarle las preguntas. En la Argentina del presidente Macri no va a haber ninguna reestructuración de la deuda y por eso estamos convergiendo al equilibrio primario, porque esa es la manera que tenemos de garantizar de que, no ahora, sino que nunca más en la Argentina vuelva a haber defaults como los que tuvimos en 2001, en 2014, en el 82, tantas otras veces. Somos uno de los países que más reestructuraciones ha hecho y eso pesa muchísimo en el costo del endeudamiento que terminan pagando las familias, las empresas, las pymes, y no hay ningún rubro del acuerdo con el fondo que conlleve a esa situación.